Bendiciones para todos mis queridos hermanos y hermanas del Templo Belén, nuestra casa de pan que siempre está dispuesta para dar alimento de la palabra del Señor. Aprovechamos este espacio, pero les seguimos invitando a todos ustedes para que nos acompañen en nuestras sedes, en los lugares de reunión que tenemos en distintos municipios, ciudades de nuestra Colombia amada. Templo Belén está al alcance de todos ustedes para que puedan venir con sus familias, con sus amigos y crecer en el Señor. Aquellos que están lejos, al otro lado del mundo, en otros países, en otras ciudades, que no pueden acceder a uno de nuestros sitios, pues son bienvenidos en este espacio para que puedan crecer en las bondadosas e inmejorables cosas que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Le damos gracias al Señor. Y vamos a iniciar orando por las necesidades que todos tenemos, pero también vamos a orar especialmente por un país muy importante en el mundo, especialmente en África, y es Nigeria. Hay grandes y severos problemas por causa de las elecciones. Hay un acuerdo internacional allí en el mismo país, que ha habido fraude, hay bastantes dificultades y se espera que si los que quedaron elegidos van a fungir en el poder, serán 8 años bastante difíciles, donde se quiere imponer la ley Sharia, tal como se ha hecho en Afganistán, en otros lugares también donde estos grupos extremistas quieren dominar y controlar. La iglesia cristiana ha sufrido bastantes ataques, asesinatos, persecuciones, atentados, y serían unos años todavía mucho más complicados. Así que oremos, por favor. Por supuesto que nosotros también tenemos algunas necesidades, algunas luchas normales, porque somos tan humanos como cualquier otro. Así que vamos a orar por nuestro país, que Dios tenga misericordia. Los sucesos que ocurren, todo el mundo los analiza desde su perspectiva ideológica o política. Creo que nosotros los cristianos debemos mucho mejor interceder. Tenemos nuestro propio pensamiento, cada uno, no peleamos por este tipo de cosas, pero sí creemos que hay un asunto moral, ético, donde debemos interceder y clamar al Señor. Así que oramos confiando. Padre Santo, gracias por cada familia, gracias por cada persona en nuestra iglesia. Sana, restaura a los que tienen conflictos, problemas en los asuntos de economía. Prospera a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Dale la sabiduría para que pueda administrar lo que tiene en su trabajo, en su estudio, en su empresa, Señor. Ayúdanos a tomar las mejores y oportunas decisiones. Clamamos por los hijos, por las hijas. Clamamos por aquellos que estén enfermos, que necesitan una sanidad en sus vidas, en sus corazones, ya sea física, espiritual, emocional, en fin, Señor. Oramos mucho por sanidad en estos días porque es nuestro énfasis este año, Señor. Pero especialmente te queremos pedir, como somos iglesia misionera, por el país de Nigeria, donde está creciendo el evangelio, pero hay fuerte persecución y ahora podría aumentarse de acuerdo al desenlace de estas elecciones, Señor, que ya están en disputa, están demandando, en fin, todos los problemas que se dan en una situación de estas. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos muy responsablemente por nuestro país. Como creyentes, como cristianos, clamamos por la paz de nuestro país, que la paz de nuestro país será nuestra paz. Glorifícate, oh Dios, y danos palabra de sabiduría. No que empecemos a tener simples enfrentamientos ideológicos y de pensamiento político, que muchas veces cuando los comentamos o vivimos por ellos, lo normal es que nos vamos a alejar de lo que realmente dice tu palabra, porque ninguna forma humana, ideológica, estará en lo correcto, porque la mayoría de ellas, por no decir todas, se han alejado de tu palabra. Así que con paciencia clamamos y oramos para ser ciudadanos responsables, interceder por las autoridades, cualesquiera que sean, estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo, Señor. No somos jueces, pero como ciudadanos también intercedemos, clamamos y vamos a procurar hacer lo mejor por nuestra nación, para tu honra y gloria y bendición de muchos. Así que ayúdanos en este día para entender tu palabra y que podamos crecer y madurar en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y recuerden, usted ha venido orando, ha venido apoyando nuestra obra misionera, lo que hacemos en teatro, en música, también la labor de la iglesia y muchos aspectos sociales que hacemos. Gracias por su generosidad. Entonces, como yo sé que usted es generoso y quiere ayudar, puede consultar aquí, donde siempre lo hacemos, en la página de Templo Belén.
allí usted lo va a hacer, aquí usted puede tomar nota, puede hacer su donación, su ofrenda, sus diezmos. Muchas gracias, Dios le bendice. Pero en estos días precisamente que hemos decidido empezar a tocar un tema que es muy importante para todos los seres humanos, empezando por nosotros los cristianos. Tenemos la tendencia equivocada a creer que porque somos cristianos e hijos de Dios, entonces no nos pasa nada, todo está muy bien. Este mundo es malo. Y aún nosotros como creyentes, a pesar de conocer la palabra, tenemos nuestros errores, hay que reconocerlo. Y hay algunos asuntos que se enmascaran en nuestra vida porque precisamente no los reconocemos. Creemos que estamos bien espiritualmente, pero emocionalmente estamos mal. Mentalmente estamos mal. A veces hasta algunos creyentes dicen, cuando te sientes enfermo, no digas que te sientes enfermo porque eso es dar lugar al enemigo. No, en primer lugar, si yo reconozco que estoy enfermo, entonces es porque necesito la ayuda de Dios. Si digo que no tengo nada porque me da miedo que decir que tengo algo es malo, entonces nunca reconoceré que necesito a alguien superior a mí, que es nuestro Dios. Y como ese tipo de cosas siempre han estado introduciendo como idea cosas que no están bien, nos salimos de la escritura, deformamos el camino de la vida cristiana y empezamos a cometer muchos errores. Por eso creemos firmemente que necesitamos ser sanos. Y hoy vamos a continuar con la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 10. Y aunque el énfasis de este año es sanidad integral en todos los aspectos de nuestra vida, pues este pasaje nos ayuda bastante en ello. Vamos a tocar solamente uno de los dones que hemos venido trabajando el año pasado, pero que es pertinente para la temática de hoy. Así que vamos a leer en las Sagradas Escrituras creyéndole al Señor. Capítulo 12, versículo 10. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a tener una introducción. Esta es como la última vez que enseñamos en fin de semana. Esto pareciera que fuera un índice o que nos señala la importancia de un problema o de una circunstancia o de una situación y la forma en que tú empiezas a remediarlo de manera sobrenatural. Ayúdanos a creer y a caminar en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. No hay nada y nadie más sanador que la Escritura y nuestro Dios. El Espíritu Santo y nuestro Padre Dios está dispuesto a ayudarnos y por eso nos ha dejado la santa y divina palabra que nos bendice y nos pone a pensar y nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Ahora, vamos a analizar solamente el don de discernimiento. Discernimiento que era tan necesitado en la iglesia a los corintios por muchas razones. ¿Qué es el discernimiento? Se dice o se cree, o más específicamente analizando el texto y lo que la palabra nos enseña, que el discernimiento en este caso se refiere a distinguir el origen de cualquier manifestación. Puede ser física, puede ser intelectual, espiritual. Si es de origen diabólico, si es de origen divino o si es de origen humano. Entonces, para poderlo entender mejor es bueno que pensemos en el Antiguo Testamento para contextualizar qué era lo que los judíos podrían notar acerca del discernimiento. Entonces, vamos a analizar en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Dice la Escritura: ustedes gobernantes toman decisiones con base en sobornos. Ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Este pasaje es un pasaje bastante fuerte,
porque precisamente señala algunas funciones que son estructurales para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Habla de los gobernantes, la parte legal, la parte que dirigía los destinos, como los reyes, los sacerdotes que enseñaban la palabra de Dios, y luego aparecen los profetas que hablaban en nombre de Dios. Y decían, no, todo está bien o todo está ocurriendo de una u otra manera, porque como dependemos del Señor, en otras palabras, se arropaban el privilegio de decir, somos del Señor, todo lo que hacemos y decimos es de Dios porque somos del Señor. Sin embargo, este pasaje empieza a introducir, y no solamente en este texto, sino en muchas otras partes, lo fuerte y lo duro que es el Señor con aquellos que usan su nombre de manera equivocada. Porque engañan al pueblo, engañan a los incautos, engañan a los ingenuos. Y para el Señor eso es tan abominable. Por eso aparece la importancia de discernir. Muchos de ellos decían hablar en nombre del Señor, pero su corazón estaba lejos de Dios. El origen parecía ser bueno, pero terminaba siendo malo. ¿Qué tan necesario es el discernimiento en nuestros tiempos? Porque la mayoría de personas que quieren tener poder, no importa, puede ser político, religioso o en cualquier área de la economía, cualquier espacio del ser humano, siempre quiere aprovecharse de los demás y engaña. Y engaña de manera tan sutil que difícilmente nosotros, las personas comunes y corrientes, nos damos cuenta. Pero ese problema también llega a veces en nuestros hogares, como padres, o con los hijos, o en nuestros trabajos, o peor aún, y esto sí es el acabose, nosotros mismos muchas veces no tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cometemos errores, hasta nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Y nos damos cuenta de la realidad cuando ya los errores se convierten en horrores que dañan y destruyen nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos el don de discernimiento. Y viene el Espíritu Santo. Hubo una época relativamente reciente donde muchas iglesias se empezó a hablar que todo era un demonio. Cualquier problema, si usas gafas, si no usas gafas, si te duele aquí, si te duele allá, si pasa un mosco, si pasa una mosca, si una creyente le tenía pavor a las cucarachas y estaba orando y salió una cucaracha, no era una cucaracha que me dio miedo, es un demonio que sabe que tengo miedo a las cucarachas, pero tomó forma de cucaracha. Bueno, cosas que realmente no son para nada bíblicas. Si todo fuera un demonio, no necesitaríamos el don de discernimiento, porque el discernimiento nos ayuda a distinguir las realidades entre, si hablamos de lo espiritual, entre lo que viene de Dios y lo que viene del diablo, pero también distinguirlo de lo que sucede en el mundo natural con nosotros los seres humanos y con las destrezas y capacidades que todos los seres humanos tenemos. En el Antiguo Testamento, pues, era fuerte este asunto. Dios quería que su pueblo se enterara que a veces los gobernantes, a veces los religiosos y a veces los que vaticinan o profetizan, yo diría que en términos humanos, ahora el profeta está definido en la Biblia, ya hemos hablado del tema, pero en términos humanos es aquel que es experto en hacer diagnósticos y hablar del futuro y escribir. Tenemos sapiencia y consideramos que esto va a pasar en el mundo. Pues todo esto necesita ser discernido de una u otra manera, porque si no podemos ser engañados. En el Antiguo Testamento era claro que si se cumplía o no lo que Dios decía, o decían los profetas que Dios mandó a decir, entonces era el punto determinante para decir, ¿era de Dios o no era de Dios? Los hechos son evidencia innegable. Cuando ya pasó algo, ya sabemos si fue o no fue. El problema es que cuando los hechos nos declaran si fue o no fue, ya la situación se dio. Y si fue mala, ya destruyó. Si fue buena, por lo menos somos bendecidos. El discernimiento actúa previamente, porque puede advertir antes de tenernos que dar cuenta, porque las realidades se dieron, los hechos ocurrieron. Entonces es una gran bendición tener discernimiento. Porque podemos ser advertidos antes de que las cosas ocurran. El problema es que muchas cosas que están en ciernes
no tienen el carácter claro, lo suficientemente graficado, mostrado, para que nosotros digamos, ¿es bueno o es malo? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y por esta circunstancia de vulnerabilidad, nuestra incapacidad de ver el futuro, es que todos los seres humanos, por aquellos que quieren el poder, siempre trataremos de ser engañados. Por eso cuando el creyente tiene discernimiento, difícilmente va a ser engañado. Jesús, por ejemplo, ya es un modelo fuerte de lo que debe ser el discernimiento. Nos determina el problema del corazón del hombre. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan. Libro de Juan. Este libro es bellísimo, es hermoso, y lo más importante es que nos empieza a mostrar quién es el Señor, quién es Dios y cómo se manifestó por Jesucristo. Y es el verdadero modelo, el modelo perfecto. Juan capítulo 2, 23 al 25 dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Aquí encontramos un primer aspecto. Jesús conoce la naturaleza humana. Nos conoce demasiado bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre. Por eso decía yo ahora que nosotros mismos nos engañamos. Pero miremos más cómo Jesús tenía discernimiento. Mateo capítulo 12, versículo 25. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer los pensamientos del ser humano. Y por eso es que somos engañados tan fácilmente. Jesús sí tenía esa capacidad. Y por eso de parte de Dios podemos empezar a tener el discernimiento suficiente. Ahora, no es que por cualquier sospecha yo salga a decir: oh, Dios me dio discernimiento, tú eres malo. No se trata de juzgar a las personas, porque una cosa es el discernimiento y otra cosa es el juicio. Dios es el único que juzga. Pero si el discernimiento nos empieza a nosotros a mostrar, cuando empieza el discernimiento a actuar en nuestras vidas, oramos, miramos, estamos sensibles, leemos la palabra, y tarde o temprano todo se empieza a notar, y como se dice al fin y al cabo, todo se supo, y empezamos a tener claridad de las circunstancias y las realidades. Pero hay más. Mateo capítulo 16, 23, dice la palabra del Señor: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. El punto de vista humano, el punto de vista de Dios. Aquí ya empieza el Señor a mostrarnos que no es solamente distinguir entre lo diabólico y lo divino. También hay injerencia de lo humano. Jesús tenía claro, muy claro, cómo los fariseos, por ejemplo, se habían dejado engañar de Satanás. Y había un engaño de Satanás, pero también había una manera de pensar de los hombres que estaban corrompidos en su corazón por causa del enemigo. Jesús es el que nos permite a nosotros tener un modelo claro de lo que es y lo que no es. De hecho, aquí en el último texto estamos hablando de un caso muy interesante. Un seguidor de Jesús, el apóstol Pedro. ¿Esto qué quiere decir? Que aún entre nosotros los cristianos que profesamos la fe y caminamos con el Señor, lo seguimos y somos honestos y sinceros, necesitamos tener la discreción que nos permite dar el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún, por ejemplo, yo como pastor puedo estar muy convencido en mi humanidad, en mi experiencia y en mi buena fe que estoy claro. Pero necesito del discernimiento. Ni siquiera yo mismo puedo ser confiable conmigo mismo. Por supuesto, yo conozco mis pensamientos, yo conozco mis deseos nobles que tengo por algunas cosas, pero eso no quiere decir que no me equivoco.
Por eso el discernimiento sigue siendo necesario en nosotros. Yo creo que Pedro, de todo corazón, pensaba: Señor Jesús, ¿te vas a hacer matar por nosotros? Si hay un montón de gente que te sigue y lo único que quieres es que les des comida y les hagas milagros, no son sinceras, más te han abandonado. No, Señor Jesús, tú eres muy bueno, por favor, no vayas a morir por nosotros. Bueno, estoy especulando tal vez, pero en cierta manera lo que le dijo Pedro al Señor es: hey, no te tiene que pasar eso. Y Jesús le dice: mira, tú no entiendes, no comprendes la dimensión de la obra que yo estoy haciendo. Por eso, mis queridos hermanos, el discernimiento es a favor de nosotros. Y cuando nos damos cuenta por ese don que Dios le da a alguien, o que el Señor lo manifieste de alguna manera, que estamos equivocados, no nos debemos sentir ofendidos ni menoscabados en nuestra dignidad. Al contrario, gracias a Dios, porque el discernimiento nos ayuda a caminar en bendición y a evitar los horrores del pecado, de las equivocaciones y de aquellos que nos quieren dañar. Pedro discernió la realidad, por ejemplo, luego de que ya el Señor ascendió. Ananías y Zafira tenían pretensiones que daba la religiosidad, religiosismo, lo religioso. A veces, Pablo también dice: cuídate de los que tienen apariencia de piedad. No todo lo religioso es bueno. Además, la religión tiene tradición, tiene pensamientos humanos, tiene una revoltura de muchas cosas. Hay que discernir entre eso que es humano. La tradición es importante, nos enseña cosas, las buenas intenciones, los ritos, pero nosotros debemos de purificar cada vez más, discernir, como la harina que tiene comején, que se pone por un sedazo y va quedando lo malo y lo bueno va pasando a otro lado. Entonces, Ananías y Zafira no tenían que prometer nada. Ellos querían aparentar ser generosos. Muchos religiosos hoy podemos caer en esa trampa de, por hablar en nombre de Dios, por saber la palabra del Señor, por haber logrado algunas cosas de ayuda a los demás, caigamos en esa trampa de fachada de religiosidad. Que Dios nos ayude a discernir para que no caigamos en trampas y equivocaciones, como le pasó a Ananías y Zafira, queriendo mostrar algo que no eran. No solamente ocurre en este caso. Aparece otro personaje del cual se hereda un término: la simonía. Simón el mago. Él quería, con el poder de Dios, y cuando estamos hablando en el Espíritu Santo, poder tener una autoridad, ganar autoridad sobre las personas. Y el Señor duramente le tocó el corazón. Estamos hablando que Pedro, el Señor le dio la oportunidad de confrontar estas circunstancias. Lo mismo pasó con Pablo. Entonces, en el caso de Simón, dice: tu dinero que perezca contigo, no vas a hacer eso. Entonces encontramos esta situación de Simón. Otro más que aparece en el libro de los Hechos. Bueno, en el texto cuando dice Elimás, en el nombre de Jesús querían echar fuera demonios. También imponer las manos, Simón, el Espíritu Santo. Todas estas manifestaciones mentirosas fueron descubiertas por el don de discernimiento. Me impresiona mucho el apóstol Pablo con una mujer que lo seguía y los elogiaba. Estos hombres hablan en nombre de Dios vivo. Estaban diciendo lo correcto, no estaba equivocada, estaba haciendo una buena propaganda, pero Pablo dice: un momentico, ya estoy cansado. En el nombre de Jesús, fuera había un espíritu inmundo. ¡Qué pasaje tan fuerte! Y por eso yo he aprendido que muchas veces, aún cuando todo está como bien y nos dicen cosas bonitas, no quiere decir que se está obrando en el nombre de Dios. Puede ser algo tan terrible y tan equivocado. Yo quiero que vayamos redondeando, solamente como una introducción para pensar, porque necesitamos estar sanos y el discernimiento nos va a ayudar. Lo espiritual, si es de Dios o del enemigo, recuerda. Lo natural, los talentos y capacidades que Dios da, las destrezas que tenemos por causa de la bondad de Dios, pero que nunca son una garantía en sí mismas, porque las cosas, las destrezas y las capacidades muchas veces no vienen definidas en su carácter moral.
El carácter moral se lo da el uso, y el uso de las cosas y capacidades que tenemos lo manifestamos nosotros los seres humanos. Yo tengo unos dones y unos talentos que no tienen un carácter moral, pero el uso que yo les dé, sí. Además, ¿cómo medimos la ética cristiana en el asunto? Aquí es donde suele suceder que muchas cosas sutilmente se infiltran en medio nuestro y nos empiezan a engañar. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro, o bueno, en la primera carta de Juan, el capítulo 4. Y aquí vamos a entender cosas importantes. Nos dice así la Sagrada Escritura. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Este pasaje es bastante diciente y simplemente nos advierte. El discernimiento también opera en cómo vemos a Jesús. Es muy importante. Hoy muchas personas hablan bien de Jesús, inclusive para desarrollar sus ideas, ponen de ejemplo a Jesús. Oh, mira, pero si tú eres cristiano, recuerda que Jesús dijo. Sin embargo, aunque creen que Jesús fue un personaje real y lo usan para justificar sus actos, no necesariamente quiere decir que siguen a Jesús. Porque ¿cómo ven a Jesús? Muchos lo ven como un revolucionario, como un filósofo, como un punto de referencia moral y ético, pero no lo ven, como dice el pasaje, como el Hijo de Dios que se hizo hombre para bendecirnos y salvarnos. Cuando las personas no ven a Jesús de esa manera, pueden hablar muy hermoso y muy lindo. Si no reconocen la divinidad de Jesús y la autoridad de Jesús como Dios y que se manifestó en carne, no viene de Dios. Yo sé que muchos de estos personajes que tratan de gobernar o que tratan de ayudar en cualquier lugar del mundo utilizan a Jesús como un referente, pero sus formas son humanistas, el hombre por el hombre, y niegan la eficacia del poder de Dios, aunque lo usan como un bonito ejemplo. Discernimiento, mis queridos hermanos, no podemos caer en la trampa, pero veamos y leamos otra carta universal. Judas, vamos a leer versículos 3 y 4. Nos dice la Escritura. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y aquí sí quiero ser muy directo. Desafortunadamente en nuestro tiempo ya en las iglesias cristianas se empieza a permitir en las enseñanzas y en el comportamiento de los que siguen al Señor, los feligreses, casi que se les permite y se convive con un montón de pecados que no están bien delante del Señor. Y el problema es que muchos ya se levantan en contra de los que predicamos la palabra de Dios tal y como es. Eso está profetizado en las Escrituras. Los cristianos somos cristianos y caminamos de la manera en que Dios quiere que caminemos. Entonces la vida inmoral cada vez más será un asunto más cercano a nosotros los creyentes en Jesucristo. La generación que viene tendrá la tendencia, convencidos por un mensaje mentiroso del mundo, de decir, mira, esto no es pecado, no podemos ser fanáticos, no podemos ser místicos. Y muchos quieren buscar sencillamente lugares o supuestas iglesias donde puedan convivir malamente con sus conciencias, donde saben que hay cosas que no están bien, pero quieren
que nadie diga nada y que dejen las cosas así. Tanto discernimiento necesitamos, mis queridos hermanos. Y simplemente para pensar, podríamos concluir. Nuestros niños, nuestros jóvenes, aún nosotros los adultos, cuando estudiamos, ¿qué estudiamos y cómo lo estudiamos? Necesitamos estudiar secularmente, necesitamos saber, leer el periódico, qué está pasando, informarnos, qué es lo último del conocimiento. Y creo que el cristiano debe estar en estos espacios. Sin embargo, cuando estudiemos, tengamos discernimiento. Yo veo que muchos se han de descrestar de cualquier cosa, cualquier teoría, cualquier pensamiento, teorías económicas, teorías filosóficas, teorías científicas, teorías de todo. Pues recuerden, cuando te plantean una teoría, teoría es teoría. Muchas de las cosas que el mundo propone nunca se han podido probar en ningún lado, pero aseguran que así va a ser. Mis queridos, cuando estudiemos, oremos por nuestros hijos y jóvenes, les digo, no todo lo que nos enseñan está bien. Puede venir del diablo, puede venir de Dios, o puede ser un pensamiento humano que ni fu ni fa. Entre otras cosas, los humanos y que investigan tantas cosas, y me encanta el conocimiento, pero lo que científicamente se dijo ayer, mañana ya no es porque se descubrió una cosa nueva. Entonces, necesitamos discernimiento cuando estudiamos. Necesitamos discernimiento en el trabajo, en los negocios. Ora al Señor, pídele al Señor que te ayude, porque no todo lo que pintan por ahí, de eso tan bueno no dan tanto, dicen. ¿Por qué no empezar a utilizar el don de discernimiento en oración? Vamos a explicar o concluir diciendo que es muy sencillo. ¿Cómo lograrlo? Es fácil. Necesitamos discernimiento en la familia. A veces queremos hacer lo mejor de lo mejor con nuestros hijos, entre cónyuges, con los tíos, primos, hermanos. Hermanos, no todo lo que se nos ocurra es bueno o porque simplemente nosotros lo dijimos. Necesitamos discernir, tengamos cuidado, las inversiones que haces con tu familia, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, qué queremos lograr. La iglesia necesita discernimiento, los planes como pastores, hacia dónde vamos, cuál es la metodología, la filosofía de la iglesia. ¿Será que vamos a permitir, por quedar bien con mucha gente y que no se espanten de nuestras iglesias, vamos a permitir ciertas cosas que no son correctas, que la palabra de Dios es clara? Que Dios nos dé discernimiento. Entre cónyuges, sí, porque si papá y mamá están fuertes en la unidad, necesitamos en nuestra relación, por ejemplo, el caso mío con mi esposa, tener mucho discernimiento, tratar de comprenderla, porque es todo un mundo, piensa, sueña, quiere, anhela. Y a veces humanamente creemos que todos lo sabemos, que Dios me dé discernimiento, que ella tenga discernimiento entre nosotros. ¿Cómo lo logramos? Mis queridos, muy fácil y sencillo. En primer lugar, la palabra. La palabra. La palabra está allí escrita, ya quedó escrita. Y cuando la leemos, el Espíritu Santo empieza a iluminar. Si somos lectores usuales de la Escritura, cada día analizamos, pensamos, vamos a tener un discernimiento espiritual grande. Pero la palabra con la oración, donde tengamos tiempos en silencio, porque le hablamos a Dios orando, pero también en medio de la oración necesitamos escucharlo, oírlo. Aumentemos nuestro tiempo de oración y permitamos que el Señor nos hable. Pero no es solamente la palabra y la oración, la comunión en el cuerpo, con la ayuda y consejo mutuo, bajo vínculo. Muchos cristianos hoy son autónomos, bueno, todos somos autónomos, pero esa autonomía, que es correcta y es buena, se maneja egoístamente. Y muchos cristianos hoy saben todo, lo conocen todo, lo critican todo, pero no han hecho nada. Y tienen discurso bonito, discurso bueno, discernimiento. Así no es. Por eso necesitamos que las personas que van a hablar y que van a aconsejar, que nos van a ayudar con la palabra y en la oración, para que como iglesia tengamos discernimiento espiritual, necesitamos que muestren en primer lugar un vínculo real con el cuerpo, un compromiso con el cuerpo, porque muchos hablan sin compromiso con ningún pastor, ninguna iglesia, bajo ningún programa, no están dispuestos a trabajar con los demás porque tienen su propia idea. Discernimiento, mis queridos hermanos, lo necesitamos para que haya sanidad en el cuerpo. Padre que estás en los cielos, gracias por cada creyente, gracias por cada hermano. Glorifícate y bendice, que ya lo estás haciendo y lo vas a continuar haciendo. Queremos caminar en discernimiento para tu honra y gloria y bendición de muchos, Señor. Que este don, oh Dios, esté presente en mi vida, en mi familia,
para bendición de la iglesia, en mi trabajo, en mi estudio, en todo, Señor. Oh Dios, gracias. No lo despreciamos, un don bastante importante que en todo momento debiera estar presente en nuestras vidas. Por eso llénanos de su Santo Espíritu y glorifícate en cada uno, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima. Y recuerden, los estamos esperando, las células, red de entrenamiento, también estar en nuestras reuniones habituales los fines de semana y los miércoles que estamos juntos orando y buscando al Señor. Dios les bendiga.